Nos adentramos al parque por la vertiente este, que mira al lejano Mediterráneo y que encauza sus aguas a través de la Noguera Pallaresa hacia el delta del Ebro. En Spot iniciamos nuestro acercamiento al parque. Buenos días, bienvenidos al Parque Nacional d'Aigües-Tortes y Estany de Sant Maurici. Ahora mismo estamos en el pueblo de Spot, que es uno de los valles principales de entrada al parque. Ahora estamos al lado del río Noguera Pallaresa, pero hay otros valles principales, el Valle de Boí, el Valle de Arán y en el sector sur la zona de la Vall Fosca. La ruta que os proponemos hacer hoy es la ruta que sube al lago Sant Maurici, uno de los lugares más emblemáticos del parque. Para llegar a conocer esta ruta, pues haremos un recorrido aproximadamente de unas 4 horas. Tras este recorrido vamos a ver los sitios más emblemáticos, valles glaciares, cascadas, picos afilados, refugios de montaña. Vais a conocer todos estos paisajes de alta montaña que son el fruto del trabajo de la gente del territorio de muchos años. Entonces, pues estos agricultores y ganaderos han generado este paisaje que es lo que podemos ver en la actualidad. Los pobladores del entorno han establecido desde hace miles de años un vínculo y una relación con la montaña que aún perdura. Cuando la vegetación explota en color y crecimiento, se convierte en alimento y oportunidad. El paisaje que podéis ver aquí, que podréis encontrar en este parque, lo podréis encontrar gracias a la ganadería que ha habido durante muchos años, manteniendo los bosques y los prados alpinos en el estado que nos encontramos el día de hoy. Antiguamente era el sustento familiar de las familias del pueblo porque vivían del ganado que tenían en casa, de los animales. Ahora, a día de hoy, se ha diversificado un poco la ganadería con el turismo y creo que es una cosa a tener en cuenta para complementarlos. Si se pierden, se van a perder caminos, se van a perder bosques, prados alpinos, se perderá todo esto y creo que se tendría que ayudar, ya sea con ayudas directas, ya sea de la administración, ya sea de la gente del territorio consumiendo el producto de kilómetro cero. Desde el comienzo del siglo XX, el agua tiene un nuevo valor. No solo es útil para mover las piedras de molino y dar vida a los valles. Su canalización y aprovechamiento hidráulico se ha convertido en una realidad en esta zona, con la que el Parque Nacional y su entorno conviven desde su creación. A principios del siglo XX ya se empezaba a utilizar el agua de las cuencas del futuro Parque Nacional para la generación de energía hidráulica renovable en lo que hoy en día son centrales periféricas al parque, como la central de Cabdella. Luego ya nos remontamos hasta los años 50, cuando el parque y las centrales que están dentro del parque nacen a la vez. Era una época muy complicada debido a grandes restricciones eléctricas y sobre todo el crecimiento industrial en Cataluña que provocó un gran incremento de la demanda. Se construyeron las 3 centrales que hoy en día están en el parque, que son la central de Lladres, la central de Sant Maurici, en la que estamos ahora mismo, y finalmente la central de Caldes de Boí. La producción total es de 550 gigavatios hora al año. Es la energía que necesitan 180.000 familias durante un año. Todos los edificios que están en el parque que se utilizaban para la producción hidráulica al principio, hoy en día son refugios de alta montaña que se utilizan para realizar estas rutas tan conocidas como los carros de foc, etc. También la explotación hidráulica hace que
los volúmenes de agua en las épocas de mayor afluencia turística estén en las cotas más altas para mejorar el atractivo turístico, más si cabe, de este parque nacional. Otro punto que me gustaría destacar es la gestión de los caudales ecológicos en las presas del parque nacional, que son los necesarios para garantizar que toda la gran biodiversidad que existe en este parque esté en las mejores condiciones en todo el parque y alrededor de nuestras instalaciones. A nuestro lado, en las vertientes de Umbría y de Solana, comienzan los bosques su andadura hasta llegar a los límites de lo posible según ascendemos. Por encima de ellos, algunos matorrales, pastos de alta montaña y piedras, vestidas de nieve y hielo una gran parte del año. El Parque Nacional d'Aigües-Tortes i Estany de Sant Maurici cuenta con una superficie de bosques de unas 12.125 hectáreas y corresponde más o menos a un 30,4% de la superficie total del parque. La distribución de estos bosques en el parque está muy marcada por la orografía que tenemos. Tenemos altitudes que van desde los 1.200 metros hasta los 3.000 metros de altitud y eso provoca que la vegetación esté claramente zonificada por niveles altitudinales. En el sitio donde nos encontramos es una ruta que podemos encontrar bosques de abeto, se sitúan en las zonas umbrías del parque, llegan hasta una distribución de unos 2.000 metros de altitud y son masas forestales que se caracterizan por tener muy poco sotobosque. Son árboles muy compactos que dejan entrar muy poca luz y pueden llegar a tener más o menos hasta los 30 metros de altitud, unos 45 o 55 centímetros de diámetro, es decir, son árboles realmente grandes. Por encima del abeto, y en este caso formando una masa mixta, podemos encontrar el pino negro. Es una especie que aguanta muy bien las condiciones tan duras que tenemos en la alta montaña, con inviernos muy fríos, con nieve, con ventisca, y es la única especie que es capaz de resistir estas condiciones. Su distribución llega hasta los 2.300 metros, a partir de aquí encontraríamos los prados alpinos. Estas dos especies forman masas mixtas en las zonas de umbría y se pueden diferenciar muy claramente, sobre todo por la corteza. El abeto tiene una corteza muy lisa, tiene unas ramas que empiezan muy alto en el árbol, en cambio el pino negro es un árbol que es mucho más ramificado, tiene una corteza más rugosa y en las zonas más altas crece muchas veces solo, con unos brancajes muy grandes, a veces torcido por culpa de las ventiscas. El pino negro está contemplado como un hábitat de interés comunitario prioritario y además es un hábitat óptimo para una de las especies de fauna que tenemos más importantes en el parque, que es el urogallo. Este territorio ha marcado la vida y las costumbres de sus habitantes. De los recursos disponibles y de su laboriosidad han salido las herramientas y utensilios capaces de posibilitar la supervivencia. Hoy son su seña de identidad, un tesoro que identifica su vida rural. L'Ecomuseu es un espacio museístico en el cual intentamos explicar las formas de vida del siglo XIX, siglo XX de este territorio y que hace años ya estamos trabajando en un tema de recuperación de artesanía con el Parque Nacional y en ese sentido tenemos algunas piezas aquí que nos vinculan muy directamente con este trabajo. Una sería el salero, el saliné que le llamamos, que es unas pequeñas cajas de madera decoradas y que servían básicamente para conservar la sal. La sal era básica para poder conservar cerdo y muchos otros productos de alimentación que si no se podrían aprovechar. Y yo creo que es una de las piezas emblemáticas. Muy vinculada con la cultura pastoril, hecha también normalmente con cuchillo y que poco a poco estamos intentando recuperar y volver a utilizar en las casas. Y el otro elemento muy característico sería la basulla. Este recipiente nos servía básicamente para sacar el agua de las fuentes y que es una de las pocas piezas hechas con corteza de abedul
que tenemos documentadas en esta zona de Pirineo y que, a diferencia de muchas zonas del norte de Europa que trabajaban mucho con el abedul, aquí es una de las pocas que tenemos históricamente documentada y que ahora con los artesanos y artesanas del territorio estamos intentando volver a hacer y volverlos a hacerlos accesibles para el público en general. En un mundo exigente como este, existen singularidades en cada rincón. Las condiciones climáticas condicionan la presencia de vida, nuestras actividades y el desarrollo de la naturaleza. Nos encontramos justo en la entrada del Parque Nacional. A partir de aquí tenemos el inicio del recorrido más conocido que llega hasta el mismo Estany de Sant Maurici. Antes de visitarnos es importante conocer dónde vamos a caminar. Nos encontramos en pleno Pirineo, en el corazón de los Pirineos, en una zona de alta montaña. Aquí el clima es muy riguroso, los inviernos son fríos, largos, podríamos estar prácticamente todos los días a temperaturas bajo cero. Esto facilita que podamos encontrar los lagos completamente helados y se pueda dar también a fenómenos importantes como son las avalanchas. A partir de mayo la nieve empieza a derretirse, solo se concentra en las zonas más elevadas del parque y en verano tenemos temperaturas más suaves, aunque las noches pueden ser relativamente frescas. También en el parque tenemos pequeños valles con un microclima muy concreto. Aunque hemos entrado por una de las zonas calizas del parque, su corazón es fundamentalmente granítico. Merece la pena conocer las peculiaridades y la singularidad de estas montañas. Parece mentira que esto que veis aquí, que es un relieve fantástico, pues hace un montón de millones de años estuviera sumergido en el mar. Esto parece imposible ahora cuando vemos estas montañas que realmente se suben casi 3.000 metros por encima del mar. Realmente fue un fenómeno muy importante porque al chocar estas placas litosféricas unas contra otras se elevan las montañas, dando lugar a esta gran masa de granitos que están en el parque. Esto es muy importante porque da carácter al parque. O sea, el relieve granítico es un relieve que es muy característico, con agujas, valles profundos y sobre todo es una roca que al ser muy impermeable hace que toda el agua que esté aquí en forma de lluvia, en forma de nieve que se funde y tal, siempre es superficial. Entonces aquí estamos hablando de un parque en donde el agua es visible, muy visible, ya sea en forma de ríos, lagos, cascadas. Es el parque del agua, podríamos decir. Los lagos son producto de la excavación glacial y en el parque quizás es una de las principales características, que hay casi más de 200 lagos, juntamente con el relieve, este relieve que veis aquí tan magnífico, tan áspero, y que fue definido sobre todo por los primeros pirineístas, entre ellos uno muy famoso que se llama Franz Schrader, que definía la montaña como espadas o sables levantados al cielo. Yo creo que es una de las mejores definiciones de este relieve y de estas montañas que tenemos aquí. No solo suena el agua cuando se derrite la nieve y el hielo. La vida colorea el aire con sonidos a lo largo de todas las estaciones. Tiempo de indicios, podríamos decir. Aún no ha terminado el invierno, pero todavía no llega la primavera, y en el paisaje sonoro solamente se escuchan algunas señales, algunos sutiles indicios de que la buena estación está por venir. El elemento, a mi juicio, principal del paisaje sonoro en alta montaña, que es el bramido, el estruendo del agua, todavía no es audible, se oye algo, pero la mayor parte del agua está congelada, está detenida en forma de hielo y nieve, de manera que en ese fondo vacío podemos escuchar, lleva ya un rato tamborileando,
la percusión del picamaderos negro, el picot negra, el más grande de los pájaros carpinteros. Es como un motor a bajas revoluciones, ¿verdad? Casi se pueden contar los golpes uno a uno. Al picamaderos le gustan mucho estos bosques maduros, abeto, pino negro, viejos, con troncos, con grandes instrumentos contra los que percutir. Y contra el silencio del bosque escuchamos las voces de dos de las aves más madrugadoras, las dos que antes despiertan, antes de que llegue la primavera. Aquí arriba escuchamos ese fraseo doble del zorzal charlo, parece como que abre y cierra. Y la base rítmica la pone el carbonero garrapinos. Bueno, es un concierto. Pero no me resigno a no enseñaros cómo sonaría esto dentro de 2 o 3 semanas, cuando la nieve empiece a fundirse, y aquí aparezcan algunas voces hoy por hoy dormidas, y nunca mejor dicho. Por medios técnicos, esto es un truco técnico, no es la realidad, vamos a escuchar esa especie de chillido, es un ladrido, aunque parezca un silbido, de una marmota. Lo veis ahí sobreimpresionado en el lago, como si hubiera escrito. Las marmotas duermen como tales hasta que acaba el invierno y solamente despiertan cuando la buena estación asoma. Y en esos tiempos las praderas y pedreras de los Pirineos se rellenan con esos ladridos agudos que parece como que saludan al buen tiempo. La vida de la marmota es sol y buenas vistas. Y por encima de ellas escucháis un bisbiseo, también dibujado ahí en la nieve, el bisbiseo del bisbita alpino, aunque habría que decir bisbita pirenaico en realidad. Son aves de alta montaña que vuelan, suben arriba y se dejan caer como un parapente, y cuando caen hacen ese bisbiseo que parece que van haciendo ondas. Pero bueno, eso es un truco, os digo, eso pasará dentro de poco, es un anticipo. De momento nos quedamos con los indicios contra el silencio del bosque del picamaderos, del picot, y las pocas aves, zorzales, garrapinos, que adornan el paisaje forestal. El último fenómeno que ha terminado por configurar este paisaje tan rotundo y duro ha sido el trabajo realizado durante miles de años por el hielo de los glaciares. Sus huellas nos muestran una historia que no tiene fin. Estamos en el mirador de Sant Maurici. Justo detrás nuestro encontramos el Estany de Sant Maurici. Hace 50.000 años hubo el último periodo glacial y toda Europa estuvo llena de hielo. Pero este hielo, ¿qué nos hizo? Nos moldeó el paisaje. Por ejemplo, estas grandes lenguas de hielo iban moldeando los valles. Los valles fluviales, que tenían una forma de V, se fueron convirtiendo en unos valles en forma de U, mucho más anchos. Otra de las características que podemos ver este modelaje del paisaje a causa del hielo son los canchales. Son rocas que están acumuladas en ciertos puntos. Surgen de las cimas de las montañas, surgen de las laderas, que este hielo va rompiendo, haciendo pequeños trozos que se van acumulando en estas zonas. Y otra de las cosas que nos hace ver que realmente hemos sufrido un modelaje glaciar son los bloques de granito que hemos estado viendo mientras hacíamos este recorrido. ¿De dónde vienen? Pues vienen del Pirineo más central. Las lenguas de hielo iban rompiendo todos estos trozos de granito y el hielo, que se desplaza muy lentamente a razón de 1 centímetro cada año, pues iba transportando este granito a lo largo del valle. Cuando todo este hielo ha desaparecido, nos encontramos con este paisaje magnífico del Parque Nacional. Decorados de blanco, con fondos azules o negros debido a la profundidad de las aguas, los lagos son los auténticos protagonistas en Aigüestortes. Vayamos por donde vayamos, son un auténtico regalo para la vista. Ahora estamos en el lago de Sant Maurici.
en catalán es el estany, y aunque ahora en invierno lo veáis como una superficie llana y helada, pues en unos meses este hielo irá despejando y veremos aquí unas aguas de color turquesa muy representativa de los lagos de alta montaña. Los lagos de alta montaña son el elemento fundamental y que define las características del Parque Nacional d'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Y estos lagos son de colores, tamaños, formas diferentes, cada uno tiene sus propias características. Entonces la gente que se encargaba de ponerles nombre a estos lagos pues iban incorporando elementos de la toponimia, del lugar, y entonces luego pues lo más fácil era darle nombre de los diferentes colores. Tenemos los lagos blaus, que son los lagos de color azules, tenemos los lagos tors, que son los lagos torcidos, tenemos los llongs, que son los lagos alargados. Los lagos más grandes reciben el nombre de estany de mar, porque prácticamente les recordaba a un mar. Y luego entonces pues también tenemos el estany negre, el estany negro, que es el estany más profundo del Parque Nacional, que tiene 500 metros de una orilla a la otra y 70 metros de profundidad. Eso es una brutalidad para ser lagos de alta montaña. Para entender los paisajes del parque, debemos conocer parte de su historia pastoril. Con ella descubrimos una información valiosa que nos ayudará a comprender muchos de los secretos que esconden estas montañas. En el año 2004 empezamos a prospectar, a buscar yacimientos arqueológicos, un equipo de investigadores. A fecha de hoy, hemos documentado 376 yacimientos arqueológicos en todo el Parque Nacional, que a nosotros nos hace llamar de ese entorno también un parque cultural donde queda reflejada de forma fósil, de forma muerta, con paredes, con carboneras, con covachos habitados, con ollas que se encuentran en lugares tan inhóspitos como Canchales a 2500 metros, con puntas de flecha o cuchillos que aparecen algunos de ellos en crestas de montañas. Nos hablan de la vida humana, de la vida de las personas que modificaron este espacio. Toda esa historia la tenemos documentada desde hace 10.000 años. Y son 10.000 años continuos de actividad humana, 10.000 años continuos de cambios. Ahora, por ejemplo, asociamos la alta montaña a pastos. Unos pastos que hace 10.000 años existían a partir de los 2.600 metros y que ahora encontramos a partir de 2.300, 2.200 metros. En la actualidad estamos muy acostumbrados a ver las ovejas como algo natural y vinculado a la montaña. Las ovejas llegan del Próximo Oriente. El cereal llegó con las ovejas del Próximo Oriente. Tenemos testigos físicos también de cómo ese proceso fue gradual y fue modificando este medio natural que poco a poco fue también cada vez más cultural. La gente empezó a poblar pequeños covachos y reemplazaron así a los primeros pobladores que habían venido aquí básicamente a cazar. Las nuevas poblaciones con sus rebaños cambiaron las formas de vida, trajeron la cerámica y modificaron el espacio de una forma distinta. Toda esa historia la podemos ver visitando el Parque Nacional, acostumbrando los ojos y empezar a ver como culturales unos restos que hasta ahora siempre habíamos pensado que eran estrictamente naturales. Las diferentes intervenciones humanas realizadas en diferentes épocas y con distintas intenciones han generado consecuencias para una parte de la vida que se desarrolla en el agua. Buscar soluciones para conservar escenarios tan especiales es hoy una obligación. Tengo detrás el estany de Sant Maurici, que ahora mismo es un embalse, pero antes era un lago natural y que antes de represarlo ya tenía truchas. Se habían introducido truchas de tiempo antiguo y la gente del pueblo venían a pescar.
¿Qué pasó? Es que cuando hicieron el estanque, los de la compañía hidroeléctrica empezaron a repoblar con truchas y ahora nos encontramos que casi todos los lagos del parque tienen truchas. Y esto conduce a que una parte de las especies autóctonas desaparezcan. Se introdujo una moda reciente que es la pesca con cebo vivo, y se utiliza concretamente, básicamente, una especie de pez que es el piscardo. Esto está prohibido en los Pirineos españoles, pero en Francia es muy popular y con los piscardos que les sobran los tiran en el agua. Esta introducción de peces ha llevado a la situación de que una parte importante de los lagos de los Pirineos, incluyendo los del Parque Nacional, estén en riesgo de conservación. El Parque Nacional está totalmente incluido dentro de una iniciativa europea que se llama Red Natura 2000, que tiene como objetivo proteger todos los ambientes más valiosos desde un punto de vista natural, y dentro de esta iniciativa ha promocionado un programa de financiación destinado a proteger y a conservar los hábitats y las especies con un riesgo más importante de conservación. Entre ellos los lagos y las especies, por ejemplo, los anfibios, que serían propios de los lagos de alta montaña. Todo este mundo, que pasa del blanco a una paleta increíble de colores, está lleno de vida. Cada zona tiene su mundo asociado, dependiendo de las condiciones ambientales y de nuestra presencia. Bien, en un paisaje de un parque de alta montaña, como este de aquí, lo más sorprendente probablemente son los fuertes contrastes de paisaje, que se deben a factores diversos, pero que en un primer nivel los asociamos a tipos de vegetación o grandes tipos de ecosistemas a veces bastante contrastados. En la alta montaña, por ejemplo, lo primero que contrasta es que suele haber unas zonas forestales a altitud baja o media y unas zonas no forestales más arriba, lo que llamamos el piso alpino. Claro, más arriba los veranos son más cortos, las temperaturas son más bajas y por tanto los árboles no pueden desarrollarse allí. Entre las vertientes que miran al sur o las que miran al norte, los contrastes siguen siendo importantes. En la vertiente sur tiene más insolación y por tanto hay bosques, por ejemplo, de pino silvestre, mientras que en cambio en una vertiente que mira al norte, pues tenemos bosques más densos, más oscuros de color, porque son de abeto. Pero luego vemos que además de esto pues hay otros muchos detalles en el paisaje, incluso a escala bastante grande, porque por ejemplo vemos que en la zona forestal pues hay algunos claros importantes de pasto, porque tradicionalmente, a pesar de que los pastos en principio fuesen alpinos, pues el hombre y sus animales domésticos pues han abierto zonas de pastoreo a media altitud para aumentar un poco el pasto de verano, como los que vemos aquí arriba mismo. Entre medio pues hay otras muchas cosas, hay matorrales, por ejemplo, de sabina, una especie antigua muy interesante que se encuentra aquí en la Solana de Espot como cosa única casi en los Pirineos. Luego vemos unos bosquetes pues, de abedul que responden a ambientes quizá más fértiles, quizá más húmedos, de la misma Solana o de los márgenes fluviales. Y luego vemos pues, ya el trabajo no solo del clima en general, sino que la naturaleza también ejerce una presión irregular que a veces cuesta de entender, que es por ejemplo lo que pasa cuando bajan aludes. En muchas de esas canales ocasionalmente baja una luz de nieve y nos poda el bosque a escala así grande y por tanto abre fertilidad y oportunidad para especies arbóreas o arbustivas que en el momento no estaban representadas y que sacan provecho de esta abertura. Por ejemplo, el mismo abedul. Por tanto, entender un paisaje de alta montaña pues es entender un poco estos condicionantes, algunos fáciles de materializar porque es solana contra umbría o más altitud contra menos. Otros quizás son más ocasionales y son difíciles de entender, como por ejemplo pues, una luz o un incendio forestal que hubo hace mucho tiempo, y otros pues, que son la acción directa del hombre y de sus herbívoros, como el mantenimiento de zonas de pasto a media o baja altitud.
La experiencia y el perfecto conocimiento de la zona no impide que cuando se trata de hacer travesías largas o asegurar la ruta en condiciones complicadas, se precise de instalaciones adecuadas como los refugios. Un refugio es una casa en la montaña y ofrece una serie de servicios que el usuario del Parque Nacional necesita. Un refugio es una instalación deportiva, es un punto de socorro, es un punto de información, es un punto de descanso. Todo esto hace que en el Parque Nacional y en cualquier lugar de la montaña un refugio sea una instalación necesaria. En el parque hay diferentes rutas y una de ellas, que es la más o de las más clásicas y tradicionales, es la travesía de Espot a Boí. Esto comprende llegar hasta el lago de San Mauricio, o bien en servicio público o bien a pie, y es una excursión que se puede hacer tanto en invierno como en verano. Hay que tener en cuenta que la montaña no es un jardín, es un lugar donde existen dificultades, peligros, y también un lugar donde puedes disfrutar del ocio. Hay diferencias de hacer estas travesías. Una puede ser en verano, que es no para todos los públicos, pero sí que el filtro es mucho menor. En invierno la cosa se complica. Primero tienes que tener un nivel de conocimiento de la montaña, otro nivel físico mucho más importante, porque hay los factores, el frío, la nieve, la meteo, y para hacer una de estas travesías en invierno, en concreto esta, ya hace falta una cierta experiencia. Puede ser peligroso y hay gente que sin tener conocimientos a veces se aventura, ¿no? Los refugios están aquí para que se le haga más fácil a los usuarios y al visitante del parque el acceso y el posible desplazamiento entre los diferentes refugios o los diferentes pueblos. Por lo general, la vida del parque se adapta a este mundo tan diferente y singular, pero algunos de sus personajes nos muestran con su presencia capacidades singulares que les permiten vivir en zonas tan exigentes y variables. Bueno, estamos en un parque de alta montaña donde se pueden ver casi en exclusiva en esta península especies tan emblemáticas como el urogallo, la lagartija pirinaica, la perdiz nival, el quebrantahuesos. Nosotros trabajamos todas estas especies en cuanto a vigilancia antifurtiva y seguimiento para ver su evolución. Tenemos, por ejemplo, el urogallo, que en invierno en el bosque tiene muy poca comida. Cualquier actividad que se realice con mucha frecuencia, resulta que este animal tiene que gastar una energía extra que le puede poner en serio riesgo. Entonces tenemos que tener especial cuidado para que no se vean afectados por nuestra actividad. Las historias y leyendas van de boca en boca, se visten de magia, de fantasía y nos ayudan a ver de otra manera este mundo que nos rodea. En la montaña que hay aquí enfrente, que son los Encantats, bueno, hay la explicación oficial de cómo se formaron y por qué tienen las piedras que tiene y cómo son, pero hay también la auténtica, la de la leyenda, que es la que dice que hace muchos años, esto siempre ha pasado hace muchos años, había dos hombres que fueron adelantando a toda la gente que subía a la ermita de San Maurici a oír misa ese día. Todo el mundo les decía: ¿dónde vais? ¿Que vais a cazar? Eso no se puede hacer. ¿Veis el collado este aquí enfrente? Justo cuando estaban allí, que es cuando vieron un rebeco, un isard
precioso, iban a disparar y en ese momento un rayo de cólera divina los fulminó, los petrificó con el perro incluido. Y allí están, y es por eso que tienen esta forma. Es una de las muchas leyendas que hay aquí, leyendas de verdad, y esto nos llevaría, como estamos en un sitio donde la presencia de las brujas, bueno, se ha hablado muchísimo de ellas, y bueno, de hecho fuimos el primer sitio donde se firmó una ley contra las brujas. Y unas cosas que se cuentan es que en els caramalls, que son estas piezas de hierro que hay donde se cocinaba, que son para colgar las ollas y todo esto, era el sitio por donde empezaban a subir las brujas para salir por la ventana o por donde acababan de llegar cuando querían entrar en casa, porque además muchas veces la bruja era una de las mujeres que vivía en la casa. Y una de las maneras que tenías de saber si era bruja era si al bajar dels caramalls se había quemado, al día siguiente si veías una mujer de la casa que llevaba una quemadura, esa era la bruja. Cada valle nos muestra el tesoro de una arquitectura de montaña que ha sabido emplear los recursos disponibles para regalarnos una muestra única y excepcional del arte románico. Estamos en la Vall de Boí, que es uno de los valles del Pirineo, donde conservamos un conjunto excepcional de iglesias románicas. Son 8 iglesias y una ermita, y todas ellas se construyeron en un mismo momento, que es el siglo XI, siglo XII. Son una muestra de la época esplendorosa, y en este momento quien manda aquí era un señor feudal, es la familia de los Erill, que su demostración de poder es a través de este conjunto de iglesias. Este conjunto de iglesias está construido en estilo románico, es el estilo de este momento, con la influencia que llega del norte de Italia. Por eso los motivos decorativos que encontramos en cada una de estas iglesias son dientes de sierra, arquitos ciegos, las bandas lombardas, tanto en las cabeceras de las iglesias, ábsides centrales y absidiolas o ábsides laterales, y para separar los pisos de los campanarios. Los campanarios son otro de los elementos que podemos destacar porque es la estructura que va hacia arriba. La idea es conectar con el cielo para comunicarse con el mundo perfecto. Otro elemento que destacamos de todas estas iglesias, en conjunto tenemos 3 que conservan conjuntos de pinturas murales románicas: San Climent de Taüll, Santa María de Taüll y San Joan de Boí. Son conjuntos excepcionales que querían mostrar con todo el color y con todo el lujo, contar historias, mostrar el esplendor a la gente que iba al interior de estas iglesias, que era la gente que vivía en la zona. Por tanto, le estaban dando mensajes para explicar cómo era el mundo celestial, en este caso, era entrar en una realidad realmente increíble, que les transportaba, un lugar ideal para transmitir mensajes. Otro elemento que podemos ver en estas iglesias es que la construcción, los materiales, son materiales que encontramos localmente, que los tenían aquí, al lado. Tenemos la piedra de granito, por eso están también integradas en estos pueblos, en estos valles. La piedra de granito para los muros, la pizarra para hacer las cubiertas y el mortero de cal que elaboraban in situ. Y los pigmentos también eran pigmentos naturales, eran o bien minerales o también podían ser algún tipo de elementos vegetales, aunque al ser la pintura mural fresco solo se conservaba lo que era material mineral. Todas estas iglesias se declararon Conjunto Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000, reconociendo el valor excepcional, porque en un área muy reducida tenemos todo este conjunto de iglesias y una ermita. El románico es el momento del primer arte unitario europeo y tenemos aquí una muestra excelente. Eso también una demostración de la comunicación que existía en Europa en ese momento. Los pintores itineran, los constructores también, los maestros de obra, y los modelos por eso se transmiten. Y la liturgia era unitaria en toda Europa. De ahí que tengamos un estilo muy reconocible en diferentes lugares de Europa, en toda Europa de hecho.
Detrás de este escenario natural hay muchas historias y retos que a lo largo de los años han hecho realidad grandes profesionales. La historia no se detiene. Aigüestortes es un nombre genérico del Pirineo que lo podemos encontrar en diferentes versiones y realmente es un gran lago que se ha ido rellenando a lo largo del tiempo. Los movimientos del Pirineo originaron las montañas y la erosión producida por el agua, por el hielo y por la nieve hicieron que las rocas fueran rellenando estos sitios y el agua se dedicara a jugar por estas superficies blandas, formando recovedos, rincones y pequeñas islas que ahora paseamos entre ellas. Este parque ha sido un parque bastante ligado a la historia de España y del todo el territorio. Tuvo sus orígenes novelescos, como a principios de siglo, cuando se vuelve los ojos hacia la naturaleza, conocer los valores, el patrimonio, tanto natural como cultural, se descubre el románico. Y realmente, conforme ha ido pasando el tiempo, el parque ha continuado aquí, ha dado puestos de trabajo a la gente del entorno y hemos empezado un poco a valorarlo. Y tanto la gente que ha trabajado aquí como la que sigue trabajando, pues ha habido cambios. Cuando llegamos aquí éramos un equipo joven que pudimos absorber los conocimientos de la gente que ya trabajaba, de los antiguos guardas, que nos hicieron una transmisión oral de muchos conocimientos del parque. Ha habido un gran tiempo de mucha investigación para conocer qué había aquí, tanto en los bosques como en las aguas, como en la fauna, como en la flora, cómo convivían con los animales domésticos de aquí del país y que era una fuente de vida de sus habitantes. Tenemos una gran rejuvenación, gente que se está incorporando de nuevo y hemos introducido algunos valores nuevos, como puede ser la observación de las estrellas, de la noche, para aquellos que viven en las ciudades puedan descubrir algo que puede ser fácil y que también forma parte de su vida diaria. Las iniciativas ya tienen sus protagonistas para dar soluciones y respuestas a los retos futuros. En los parques nacionales no solo se mira para abajo para contemplar la flora y la fauna, sino también para arriba. El Parque Nacional de Aigüestortes obtuvo la certificación Starlight en 2018 con la intención de dar valor al cielo y aprovechar este recurso natural ya existente como un recurso turístico más, a la vez que se tienen en cuenta los impactos negativos que la luz artificial provoca sobre la biodiversidad e incluso la salud de las personas. Paralelamente a todo esto, se está trabajando para cambiar el alumbrado exterior de todos los municipios del entorno del parque, ya que la contaminación lumínica afecta a una distancia muy larga. Y hay otra figura de protección que tiene en cuenta la contaminación acústica para también dar valor al silencio y, en un momento de conexión con la natura y con uno mismo, escuchar los sonidos de la natura y potenciar estos valores.